Bueno, voy a ir un poquito ahí distinto. No vamos a lo de siempre. Por cierto, me tengo que quitar esto. Dispénsenme para hacer el comentario. Asfixio. Hoy es Día del Abogado. Hoy es Día Internacional del Abogado. Y yo quiero hoy romper un poco una lanza. Me ha tocado hacerlo otras veces y lo considero así porque la inmensa mayoría de los abogados, aun cuando trabajan para bufetes privados, son trabajadores, son ellos en sí mismos, son una empresa andante. Muchos de ellos ni siquiera a veces tienen una oficina. Tengo un amigo, por ejemplo, con un abogado muy exitoso que él despacha en su carro, en su vehículo. Él es su bufete andante. Y los abogados, aun cuando como profesión se hayan hecho de una fama muy mala, los mejores chistes sobre profesiones, la mitad son de abogados. La otra mitad casi son todos de médicos. Y por ahí quedan algunos otros oficios, además de los chistes sobre políticos, que aunque los políticos pueden ser de cualquier oficio, pueden ser de cualquier profesión, pero como actividad hay que decir que también tiene una enorme cabida en el humor, sobre todo por la mala fama que se ha ganado. Sin embargo, pese a toda esa situación que la cultura y los poetas le han dado a los abogados, me parece que fue Dante Alighieri que dijo que a los abogados les tocaba el séptimo anillo del infierno, algo así. Más allá de toda esa carga negativa y que muchas veces ahora el cine también ha ayudado a construir, ningún país, sobre todo en nuestra época moderna, donde se han logrado superar muchos estadios anteriores, donde se han logrado superar muchas cosas que antes eran normales para la sociedad, señores. El solo hecho de ser acusado de ladrón en una época, sobre todo si usted era pobre, implicaba de manera directa se asumía la culpabilidad y usted podía ser víctima de castigos solamente durante el proceso del interrogatorio que por cierto le obligaba a las buenas o a las malas muchas veces a usted a admitir algo que, haciéndolo o no, tener que decir que lo hizo podía al menos salvar la vida, pero ¿a costo de qué? De perder una extremidad, de que por el garrote vil usted perdiera un brazo, una mano, de que pudiera ser colocado en el cepo, de que recibiera la humillación pública usted y su familia, de que fuera marcado incluso con un hierro candente. Todo ese tipo de situaciones, de medidas draconianas, de venganza, sin ningún tipo de procesos, fue lo que el mundo acostumbró durante muchos años. Incluso los códigos que hoy, cuando uno lee, se encuentra que fueron avanzados en su tiempo, que fueron el inicio de la civilización. Usted los lee hoy y se queda con la boca abierta de las cosas que admiten y permiten. Por ejemplo, los famosos códigos que en la civilización mesopotámica o en otros lugares del mundo antiguo se utilizaron y se permitían. El mundo ha logrado, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, con mucha sangre derramada, con la visión de mucha gente inteligente, ir admitiendo unas condiciones mínimas para todos los ciudadanos, al menos donde existe un Estado de Derecho. Que conste que el mundo todavía hoy tiene regiones donde ni siquiera hay una constitución escrita, donde ni siquiera hay un código penal, donde ni siquiera hay una serie de penalidades que sean razonadas por los jueces, y donde sí hay, por ejemplo, una sharia, una ley religiosa, que es la que admite los castigos a las mujeres, si son acusadas de adulterio, si no caminaron detrás de un hombre, cuánto barazo para este porque se bebió un trago, este niño que fue acusado de ladrón le cortan una mano. El mundo que hoy vivimos en el pleno siglo XXI, penosamente en el globo terráqueo existen lugares donde eso pasa. De manera que lo primero es ser muy agradecido del afortunado que usted ha sido al nacer en un lugar donde mal que bien exista un Estado de Derecho, así sea de manera nominal, y donde la presencia de los abogados, ¿usted sabe lo que asegura? La presencia de los abogados es la primera garantía de que un juicio cuenta con las condiciones para considerarse legítimo. No es que exista un juez, los jueces han existido toda la vida. Un juez podía antes darse el lujo, sobre la base de su presunción y de si se sentía más iluminado ese día que otro, mandarlo usted a la horca, si a lo mejor la forma en la que usted se vestido se expresaba no le gustaba. Pero la presencia de abogados, uno que acusa, uno que defiende, a veces de una parte civil que se ve representada también en medio del proceso, convierte a los juicios en un escenario donde hay contradicción, donde las partes que participan y representan están obligadas, comprometidas a ser parciales. El juez en algunos sistemas está acompañado de un jurado que es de ciudadanos en teoría normales, que son separados de su quehacer para dar un veredicto, y en el caso de otros códigos como el que tenemos en República Dominicana prescindimos del jurado y tenemos un juez que tiene que presentar antes por íntima convicción, ahora por el razonamiento de la carga de las pruebas
y por la interpretación correcta de la ley, tienen que presentar una decisión. Los abogados tienden a ser muy despreciados, primero porque tienen la obligación dentro de su, digamos, así como los médicos tienen que curar al que le lleven. Usted nunca ha visto a nadie cuestionando que un médico curó a un narcotraficante ni un hijo, pero sí se critica al abogado que contrata al narcotraficante. Cuando a la gente olvida que para que el juicio tenga valor necesita un abogado defensor. Pero no solo eso, si él no lo contrata caro, a lo mejor, que eso a mucha gente quizás le molesta más, entonces se lo vamos a pagar nosotros los contribuyentes, porque le tocaría un defensor público que muchas veces, hay que decirlo, es un abogado talentosísimo. La Defensoría Pública, los mejores estudiantes humildes del derecho, que no terminan en un buffet, que no arrancan a los 20, 21, 22 años trabajando en un buen buffet, que no muchos tienen esa posibilidad. Van a la escuela de la Defensoría Pública, de ahí salen verdaderos talentos del derecho de defensa. Emily Colombi. ¿Perdone? Emily Colombi, la abogada. No, y un montón de gente que conozco, que tengo el privilegio de conocer, como mi amigo Junior Trinidad, de aquel lado de la zona oriental, que es un tremendo abogado defensor. Salieron de la escuela de la Defensoría Pública. Entonces, quiero hoy recordarle a la gente que también los abogados, muchos de ellos, no sé, que no hablo por todos, son de los profesionales en nuestro país, además de los médicos, de los que más trabajos también pro bono hacen. Hay abogados que no se ensucian la mano por nadie, es verdad, pero hay muchos que dedican una parte, así sea pequeña, del trabajo que hacen todos los días a tratar de ayudar muchas veces a ciudadanos que no tienen los medios ni los mecanismos, a lo mejor para pagar una buena asesoría de defensa. Yo creo que junto a los periodistas, y quien lo dice, por cierto, no es un periodista de carrera, soy un comunicador sobre la base empírica, hemos tenido el privilegio del acceso al micrófono, pero los periodistas de carrera siempre les he alabado eso. Yo creo que hay dos profesiones muy solidarias en este país, los abogados y los periodistas. Además, obviamente, insisto, de los médicos que también entran siempre en esa triada que esencialmente necesita tener mucha vocación por lo humano, que necesita indignarse ante las atrocidades que se cometen en el mundo. ¿Cómo podemos generar las mejores condiciones para hacer una sociedad que digamos, ponga la defensa de las libertades en un sitial que todavía hoy no tiene? Porque esta no es una sociedad todavía que defiende sus libertades. Y ahorita, dicho sea de paso, me gustaba leer esa frase que hoy colocó el periódico Diario Libre, vaya el crédito a ellos, del patriota, del padre de la patria, de uno de nuestros padres de la patria, porque yo lo considero un padre de la patria, Gregorio Luperón. Nosotros somos una sociedad tan curiosa en la forma en la que se ha desarrollado, que nosotros todavía no hemos aprendido a defender nuestras libertades, y donde todavía no hemos aprendido a repudiar las cadenas, y donde todavía vive gente que pretende que cediendo libertades a cambio de supuestas seguridades va a obtener lo que desea. Ni obtiene seguridad y pierde la poca libertad que tiene, como tiende a ocurrir. Los abogados, los servidores, en este caso privados, muchos de ellos, del sistema, porque son eso, al ser representantes de ciudadanos en conflicto con la ley o acusar en representación de partes que se han sentido afectadas dentro de cualquier tipo de conflicto o de situación, diferencia que ocurre típicamente entre los seres humanos. Cuando un abogado hace bien su trabajo, con esto no me refiero a que logre que su parte sea gananciosa en la sentencia, sino que haga el mayor esfuerzo, trata de exprimir las posibilidades que la ley genera, ya está haciendo un bien por la sociedad. ¿Saben por qué? Porque en teoría, que yo sé que es algo que en la práctica no ocurre a menudo, pero debería, las legislaciones se fortalecen cuando los operadores de la justicia, y los abogados son de los más importantes operadores del sistema judicial, encuentran grietas en el sistema. Y esas grietas, que muchas veces son aprovechadas en diferentes sentencias, deben generar las alarmas, las alertas en la sociedad, para luego perfeccionar esa parte del sistema. Verbigracia, la ley de partidos que nosotros tenemos, una ley que a todas luces es deficiente, que después de tenerla años en el Congreso durmiendo el sueño eterno, se demostró que no se había hecho un trabajo de actualizarla, ni de innovar, ni de ser creativos, ni de adelantarse a las circunstancias que se han ido creando en la democracia dominicana con el fenómeno de los partidos. Se termina generando la dichosa ley posible, para mí eso es un insulto a la inteligencia y al contribuyente. Se termina evacuando, en el mejor de los sentidos de esa palabra, porque es verdad, es una evacuación en el sentido más escatológico, una ley. ¿Y qué demuestran las causas que se han sometido a un alto tribunal constitucional? Las enormes fallas que tiene ese texto, donde abogados constitucionalistas, gente que estudia, que se quema las cejas, los ojos,
encontrando estos vericuetos, encontrando estas falencias, puede generar una alarma, una alerta. Ahí tiene el legislador, lo sepa o no, lo haga o no, lo entiende incluso el propio votante, pero ahí tiene el legislador sobre sus hombros una responsabilidad, que es revisar eso que ocurrió y tratar de enmendarlo. Ojalá no ocurra dentro de 4 años, cuando volvamos a tener elecciones y veamos otra vez que el problema se nos ha encimado. Ojalá que nos adelantemos en ese sentido a lo que pueda ocurrir dentro de un nuevo cuatrenio. Y así encontramos las enormes funciones que tiene un profesional del derecho. Yo quiero hoy, en un momento en que tal vez los abogados en República Dominicana, no sé, a lo mejor no sé si están atravesando un buen o un mal momento con su fama en la sociedad, posiblemente su gremio, quizás históricamente, no me refiero a ti, Surum, pero a quien le quepa el sombrero que se lo ponga igual, quizás no han logrado perfilar todas estas condiciones importantes que como profesional le sirven a la sociedad. Acuden, recuerde, siempre en representación de los ciudadanos que ven afectados sus derechos, sus propiedades, su vida, sus proyectos, o aquellos que pueden ver afectadas estas mismas cosas cuando son acusados. Cierro diciendo la famosa historia que siempre contaba el buen amigo y excelente abogado Valentín Medrano sobre un pastor evangélico que solía en sus discursos ante sus feligreses atacar mucho el sistema legal y decía: los abogados no sirven, los jueces no sirven, el sistema no sirve, todo está hecho como una trampa, esto está de cabeza. Y en una ocasión, buscando una casa para alquilarla, resultó que se paró en una casa, entró a preguntar por él se alquila, y en ese mismo momento se tiró una autoridad a hacer un allanamiento por drogas, y el hombre terminó preso simplemente por haber estado en el momento incorrecto, en el sitio incorrecto. A partir de ese momento, esa persona acusada por drogas, que es una acusación que la sociedad tiende que la sociedad, desde que le escucha, de una vez sentencia como culpable al acusado, ese señor aprendió en ese proceso lo importante de tener un abogado, de que existan garantías, de que exista un sistema y de que él pudiera salir libre y demostrar que su honorabilidad, no solo como pastor cristiano, sino como ciudadano, no había nunca fallado para los suyos y para el resto de la sociedad, sino que por un incidente o accidente se vio en una circunstancia donde precisamente un servidor, un operador de ese sistema que él tanto criticaba, y que no es malo criticarlo porque tiene que mejorar, le pudo ayudar a conservar el buen nombre, algo tan difícil de lograr. Vamos a la pausa y seguimos con más.